Hola, ¿qué tal? Querida familia de terapeutas, queridos amigos, bienvenidos nuevamente a una masterclass en esta noche de 1 de julio de 2022. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro comité organizador. Muchas gracias por estar, muchas gracias por su puntualidad y el día de hoy vamos a iniciar con nuestra masterclass. El día de hoy vamos a estar hablando sobre todos los tipos de rastreo que utilizamos en el biomagnetismo. Y es que no me dejarán mentir, querida comunidad, principalmente los que son terapeutas, que realmente se vuelve un poco difícil para muchos terapeutas, principalmente para las personas que apenas están iniciando, el tener todas estas dudas de cómo rastrear, rastreo con las manos, rastreo con los pies, rastreo con el péndulo, rastreo con qué podemos rastrear. Y es que, queridos colegas, el rastreo de biomagnetismo va a depender de muchos factores. Va a depender, uno, de las habilidades, por supuesto, que tenga el terapeuta, todos los conocimientos que vaya adquiriendo conforme vaya teniendo práctica clínica. También, por supuesto, de las necesidades de nuestro paciente. Y es que habrá algunos pacientes en donde no le podamos hacer algún rastreo a través de los miembros pélvicos, por ejemplo, porque hay situaciones en donde hay alguna amputación, por ejemplo, donde falta alguno de los miembros inferiores o alguno de los miembros superiores. Entonces yo tendría que recurrir a otro tipo de rastreo en en el biomagnetismo. Déjenme ver si ya estamos en redes sociales. Sí, ya estamos aquí. Muchas gracias a todos por estar, por conectarse en este viernes, que yo sé que de repente el viernes puede ser un poquito complicado porque, pues bueno, muchos ya salen de trabajar, muchos de ustedes ya estarán en casita descansando después de una jornada larga de trabajo, pero vamos a estar de lleno. Los voy leyendo aquí en comentarios, váyanme poniendo de dónde nos saludan, en qué ciudades están, compartan este video si tienen algún colega, terapeuta principalmente, porque créanme que esta clase de esta noche les va a servir muchísimo. Entonces, lo primero que tenemos que entender dentro del rastreo, tenemos que entender que tiene objetivo. Tiene objetivos muy puntuales. Y es que resulta que, pues bueno, hoy en día hay ciertas estrategias en donde, pues bueno, podemos llegar a cortar nuestro rastreo, podemos llegar a cortar nuestra terapia. Hay ciertas estrategias en donde, pues bueno, inclusive en algunas otras técnicas, el terapeuta se puede empezar o a dejar guiar por otros postulados que no tienen nada que ver con el biomagnetismo, que si bien vamos a hablar después en otra masterclass de qué técnicas, de cómo integrar el biomagnetismo, otras alternativas, como que de repente hay muchos terapeutas que ya se nos van olvidando del rastreo. Y recordemos que el rastreo es la base de la terapia del biomagnetismo. Entonces tiene objetivos muy específicos. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro rastreo? Principalmente recuerden que estas clases están dirigidas, por supuesto, para los terapeutas y bueno, sobre todo si tú eres principiante, si no sabes por dónde empezar, pues bueno, recuerda que el rastreo tiene como primer objetivo buscar zonas corporales en desequilibrio energético. El rastreo es un medio de comunicación, es decir, la persona viene, ya sabes cuáles son todos los preámbulos de una terapia desde el punto de vista médico legal, por supuesto. Eh, ya sabes cómo recibirlo, ya sabes cómo hacerle todo el preámbulo, su historia clínica, su consentimiento informado y demás. Y entonces, la forma en la que trabajamos desde el punto de vista del biomagnetismo es nunca trabajar con los síntomas de la persona. Es decir, claro que lo voy a escuchar de una forma muy respetuosa, por supuesto, porque la persona viene, porque le duele la cabeza, porque tiene gastritis, porque tiene alguna articulación dolorosa, porque tiene algún tumor, es decir, porque tiene muchísimas otras patologías o muchas otras cosas. Sin embargo, esos son los síntomas. Y recordemos desde esta técnica clásica, que es el par biomagnético, nosotros no volteamos a ver el síntoma. Hoy en día hay otros métodos en donde sí volteamos a ver el síntoma, como lo son en el rastreo con método PUMS, que ya después estaremos hablando un poquito de él. Pero en nuestra terapia clásica, en el biomagnetismo clásico, biomagnetismo médico, par biomagnético, no nos enfocamos en el síntoma.
La persona ya viene con una lista de síntomas, inclusive ya viene con una lista de patologías en la que nosotros como terapeutas no nos vamos a enfocar en eso, sino que vamos a buscar justamente en el rastreo todas estas zonas corporales que tienen un desequilibrio energético. Este desequilibrio energético, ¿a raíz de qué es? ¿Cuál es la causa de este desequilibrio? Recordarán nuestra clase pasada en donde abordábamos un poco sobre cómo funcionaba el biomagnetismo y hablábamos un poquito sobre el potencial de hidrógeno, sobre el pH. Entonces, el pH se ve modificado por diversas causas, por hábitos higiénico-dietéticos insalubres, por la presencia de microorganismos patógenos en el cuerpo, inclusive también por algunos factores psicoemocionales, por ejemplo, el estrés. El estrés también hace que el cuerpo entre en un, o se active los estados, el sistema simpático, perdón, del cuerpo, y esto modifica muchas de las funciones fisiológicas del cuerpo, lo que al final conlleva en un pH ácido. Entonces, las emociones también son un factor importante para que este pH se modifique y entonces se pueda preparar el terreno biológico para poder darle paso a la reproducción de hongos, virus, bacterias y parásitos, dependiendo de nuestra escala de pH hacia el lado ácido o hacia el lado alcalino, cada una con sus respectivas características. Esta distorsión del pH se va a ver reflejada justamente en ciertas zonas corporales, en ciertos puntos muy específicos. Por eso hablamos de que el objetivo de nuestro rastreo es buscar, o sea, rastreo es igual a buscar. Justamente, clase, estas zonas en donde existe este desequilibrio energético que está causando ese síntoma, que está causando esa patología, pero mucho ojo, no, nosotros en el rastreo no es un rastreo en donde nos tengamos que predisponer, por ejemplo, a que si viene un paciente, por ejemplo, que tiene diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, si tiene artritis, si tiene gastritis o si tiene algún tumor en alguna zona corporal, no voy a dirigir mi rastreo solamente hacia esa zona o a colocar los imanes hacia esa zona corporal, porque no estamos observando qué es lo que le está pasando al síntoma. Para el síntoma tienen ya 5 técnicas maravillosas que son las técnicas de Bansal, que ya las expliqué en la masterclass pasada. Entonces, aquí, en esta intención de buscar de una forma sistemática, de una forma profunda, qué es lo que le está pasando a mi paciente, es una forma también de poder favorecer este proceso de comunicación entre, entre el terapeuta y entre el usuario, paciente o cliente, como le quieran llamar, o entre el practicante o el terapeuta, el médico biomagnetista y el usuario. Entonces, en esta forma de comunicación es una forma de comunicación no verbal, ya en el momento de la terapia, ya a raíz, ya posterior a que yo ya entrevisté a mi paciente, ya le hice su historia clínica, por supuesto con fines médico-legales, recuerden que esto siempre lo tienen que hacer, y entonces yo ya establecí una relación terapéutica iniciática que se va a empezar a gestar justamente cuando tú le preguntas a la persona qué puedo hacer por ti, qué te trajo a terapia, cuéntame cuáles son los síntomas, pero primero es un diálogo, ¿no? Ya posteriormente, cuando tienes a tu paciente en la camilla, tenemos que buscar una forma de comunicación para poder saber específicamente qué es lo que está en desequilibrio a nivel anatómico en el cuerpo. Por eso es un proceso de comunicación y vamos a tener que tenemos varios tipos de rastreo. Y en esta dinámica, cuando el doctor Gois, nuestro maestro, que en paz descanse, pues bueno, cuando él inicia en su terapéutica, él nos deja dos tipos de rastreo, que son los que yo le llamo rastreo clásico, ¿no? Los rastreos clásicos del par biomagnético que utilizamos gracias al legado de nuestro maestro, el doctor Gois. Tenemos el rastreo biomagnético y tenemos el rastreo bioenergético. Para empezar, en este rastreo clásico, ¿en qué consiste cada uno de estos rastreos? Y es aquí donde yo los invito, amigos, principalmente a las personas que apenas inician y por supuesto también a las personas que ya de repente tengan un poco más de experiencia o que ya su expertise a raíz de los años ha madurado y por supuesto que
que en este intento de buscar otras estrategias que puedan hacer más efectivo nuestro rastreo, que nunca se olviden de este rastreo, que es este rastreo que todos los que estudiamos con el doctor Gois en sus diplomados o en sus cursos, en sus certificaciones, sabemos que es lo primero que el doctor Gois nos enseñaba, ¿no? El rastrear directamente con el imán. Y es que hoy en día muchos terapeutas quieren intentar hacer una estrategia más rápida, quieren hacerlo con el poder de la intención, hoy en día no esto tan sonado con el poder de la intención, y no todo es intención, grupo. Es decir, tenemos que buscar una forma de profesionalizar nuestra técnica y esto se logra llevando a cabo las bases de la terapia. Y el rastreo biomagnético es lo primero que debemos de comprender porque tiene también sus puntos importantes. Es decir, aunque yo ya sea un experto en biomagnetismo, si yo me olvido del rastreo biomagnético, entonces no voy a poder hacer, no voy a poder corroborar ciertas cosas. ¿En qué consiste el rastreo biomagnético? Consiste justamente en hacer esta búsqueda de estos puntos en desequilibrio con mi imán rastreador. Recordemos que desde este punto de vista tenemos dos imanes. Tenemos el imán rastreador. El imán rastreador viene a ser la carga negativa de nuestro imán o de nuestro magneto y se va colocando en cada uno de los puntos de rastreo. ¿Cuáles son los puntos de rastreo? Pues bueno, son todos aquellos puntos que nos deja como legado el doctor Gois, en los que se va a encontrar junto con su resonador en esta dinámica de par biomagnético, cuáles son los hongos, virus, bacterias, parásitos, disfunciones, emociones que están alojadas en este par. Entonces, cuando nosotros iniciamos, y es algo que yo les recomiendo mucho porque tiene objetivos muy importantes el iniciar con el rastreo biomagnético. Tú colocas tu imán negativo, que es el imán rastreador, en cada uno de los puntos de rastreo y tú sabes que tienes que corroborar. Corroborar si existe una distorsión que se está manifestando a través de observar la respuesta muscular inteligente, es decir, el acortamiento o el alargamiento de nuestro miembro pélvico, el derecho. Recuerden que es el derecho por la posición del corazón. El hemicuerpo izquierdo siempre se va a quedar neutro. Entonces observamos, colocamos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en esta zona. Nuestro terapeuta colocó nuestro imán rastreador negativo, bueno, aquí en el ojo, es más fácil, en el ojo derecho. Entonces tú colocas tu imán, recuerda que tiene que ser con arriba de 1000 Gauss de lectura de superficie para que pueda lograr esta despolarización celular. Y entonces el terapeuta tiene que proceder a hacer una medición de los miembros pélvicos. Una vez que se hace la medición, se observa si existe un alargamiento, si existe un acortamiento, dependiendo, por supuesto, si tienes una polaridad inversa, sabrás que tienes que voltear los imanes y completar el par con la polaridad contraria. Pero supongamos que tienes en esta respuesta muscular inteligente, bueno, no me voy a meter mucho en cómo se hace la terapia, pero sí es más que nada para explicar por qué, cómo se lleva a cabo el rastreo biomagnético. Una vez que ya observaste una distorsión en este punto de rastreo en ojo derecho, entonces vas a proceder a colocar el imán con polaridad positiva en la zona donde tú encuentres la resonancia. Y aquí las resonancias, justamente esto es algo a lo que a mis estudiantes a lo largo de todas las generaciones que he formado de biomagnetismo, es algo a lo que yo siempre los invito. Busca la resonancia. Aunque tú ya tengas cuáles son las resonancias del ojo, por ejemplo, que puede ser ojo-ojo, ojo-cerebelo, ojo-escápula y otros pares que han salido a lo largo de todos estos años de la investigación del par biomagnético, no solamente quedarnos justamente con esas resonancias, es hacer una búsqueda, la búsqueda de hacer todas estas resonancias. ¿A qué me refiero con resonancia? En donde cuando yo coloque mi polo positivo, el miembro pélvico se va, o los miembros pélvicos van a tener nuevamente una simetría, porque con el polo negativo, que es el rastreador, tú colocaste en el ojo, mediste las piernas, viste una distorsión en los miembros pélvicos y entonces hay que volver a lograr la simetría de las piernas. Esto se logra buscando con el imán positivo la zona donde se encuentre la resonancia, es decir, aquella zona en donde yo voy a lograr
que ese miembro pélvico que ya está en distorsión vuelva nuevamente al equilibrio. Y aquí la pregunta es, Miss, ¿y dónde están las resonancias? O sea, ¿de dónde saco estas resonancias? De tus listas de rastreo que te haya dado tu maestro, de las listas de rastreo que nos dejó como legado el doctor Goiz. Ya hay ciertas resonancias que ya están estandarizadas, que ya se han investigado y que entonces ahí tendrás la oportunidad de colocar todas tus resonancias. Pero bueno, a modo de práctica y para que te vayas familiarizando con este tipo de rastreo, lo que tú puedes hacer es ir buscando primero alrededor de la zona. Es decir, buscas arriba, buscas abajo, a la derecha, a la izquierda, en la zona contraria a tu punto de rastreo y después te puedes ir como por zonas. Primero buscas en toda la cabeza, tomando en cuenta si es aquí el ojo, ¿no? O si es en alguna otra parte del cuerpo, primero la búsqueda de la resonancia es más focalizada, es centralizada en la zona. Y ya después puedes ir buscando si es que no encuentras esas resonancias a donde el miembro pélvico, los miembros pélvicos van a regresar a su simetría, entonces ya vas a hacer tu búsqueda por zonas. Vas a buscar en la cabeza, vas a buscar en el cuello, en la zona torácica, en la zona abdominal, en la zona pélvica, en los miembros inferiores o bien en la parte posterior de del cuerpo de tu paciente. Con esto, amigos, créanme que con esto tenemos una infinidad de buscar muchísimos pares biomagnéticos. Con el rastreo biomagnético puedes encontrar cientos de combinaciones. Ya después probablemente hablemos un poquito de cómo puedes tú buscar estos tan famosos y tan sonados pares personales, porque el cuerpo humano es infinito y tú puedes encontrar miles de combinaciones en en este tipo de rastreo. Ahora, tiene ventajas y yo entiendo. Yo sé que de repente es como de, ay, no, como que qué flojera ir, poner imán y medir los pies, poner imán y medir los pies, ¿no? Poner imán y medir los pies. Sí, yo sé que puede ser un poco aburrido al principio, pero bueno, así es la forma en la que un terapeuta empieza a foguearse, es decir, en el que la persona empieza a entrenarse. Es el rastreo de principiante, o sea, tiene ventajas, es el rastreo que todo mundo debemos por el cual empezar. Yo entiendo que de repente, porque de repente a mí me pasa en mis cursos, oye, Missy, ya nos vas a enseñar a rastrear con bioenergética. Y yo les digo, primero vamos a aprender a caminar. El rastreo con bioenergética, colegas, de verdad es inclusive hasta más fácil que un rastreo biomagnético, pero no siempre lo más fácil es lo correcto. Entonces, nosotros, al utilizar el rastreo biomagnético, poner el imán, medir los pies, poner el imán y medir los pies, entonces esto va a facilitar a que el practicante, a que el estudiante de biomagnetismo vaya aprendiéndose todos los puntos anatómicos en en esta práctica. Yo sí sé que hoy en día esto de la cuántica, todo hace que ya casi toda esta información la tengas en tus células, en tu memoria celular, en tu panel mental y demás. Estoy de acuerdo en hasta cierto punto, pero no hay cómo hacer las cosas bien. Las cosas hechas de una forma correcta y de una forma profesional van a hacer la diferencia, te van a diferenciar de otros terapeutas. Entonces, por supuesto, no es lo mismo cuando tú a lo mejor dices, bueno, es que no tengo ni idea de dónde está el páncreas, pero con intención pongo mi imán. ¿No sería mejor que supieras de anatomía, que supieras en dónde está el bulbo raquídeo, cuáles son sus funciones básicas, para qué sirve el cerebelo, cómo se divide el sistema nervioso periférico, cuáles son los 12 pares craneales, en dónde está el hígado? ¿No sería mejor que supieras un poco de fisiología gastrointestinal justamente para poder hacer de tu terapia algo muchísimo más profesional? Entonces tiene una ventaja este rastreo. Te aprendes los puntos anatómicos, te vas aprendiendo y con esto saben que chicos, también cuando tú te aprendes las listas de rastreo, te aprendes estos primeros 350 pares más o menos, que son los que nos deja como legado nuestro maestro, el doctor Isaac Goiz Durán. Pues bueno, de verdad que combinado con otras técnicas, por supuesto que ya no vas a tener que andar trayendo tu lista o andarla trayendo en tu PDF, en tu celular, porque ya los tienes de memoria. Entonces es importante, ¿no? Te vas aprendiendo los puntos anatómicos. Por ejemplo, a mis estudiantes que les doy terapia, por ejemplo, ellos ya saben
que, por ejemplo, yo los rastreo a distancia, pero ellos tienen que ponerse los imanes físicos en su casa, en donde estén. Entonces, por ejemplo, si yo rastreo a alguno de mis chicos, los rastreo, les saco su lista de 6, 7 pares, los que salgan, y yo les mando su lista, ¿no? Te vas a poner los imanes en timo hígado, bulbo cerebelo, antecuerno, antecuerno, válvula ileocecal, colon ascendente, colon descendente, es decir, ellos ya saben en dónde ponerlos y es una forma también en la que ellos practican. Entonces, practiquen su rastreo, colegas, amigos, clase. De verdad, esto les va a dar muchísima más facilidad, no solamente de conectar con ese órgano, porque también dentro de otros aspectos, por ejemplo, en algunas otras técnicas, como por ejemplo en el Reiki o en alguna otra técnica energética donde se utilicen estos principios de la energía, tú puedes conectar con ese órgano, puedes conectar con ese sistema, puedes conectar con el páncreas y entonces es una forma muy bonita también de tener este contacto energético, no solamente con tu paciente, sino con el órgano, sino con el punto. La visualización es muy importante principalmente para la terapia a distancia, pero si yo no sé ni siquiera en dónde está el ciego, por ejemplo, o en dónde está el duodeno, o en dónde está el píloro, no todo es intención clase. Entonces, apréndanse, por favor, todos los puntos anatómicos. Y también en la persona que apenas empieza su rastreo, pues bueno, también es una forma en la que nosotros nos familiarizamos con la respuesta muscular inteligente. Es muy común que cuando iniciamos nuestro rastreo biomagnético, nuestro rastreo de principiante, muchos de mis estudiantes me dicen, es que no se me acorta el pie o no se me alarga el pie derecho. Ponen el imán en algunos, que también esto es algo muy interesante, ¿no? Que algunas personas, el mismo rastreo biomagnético en ciertas personas, en el mismo paciente, diferente terapeuta, colocan su imán y a algunos se les acorta el pie y a otros no. Entonces, ¿esto de qué dependerá? También es algo aquí que lo dejo en la mesa para posteriormente comentarlo, pero esto sucede muchas veces porque la persona que está realizando el rastreo biomagnético muchas veces no tiene la seguridad de que está haciendo las cosas bien. Entonces entramos como temerosos, entramos incrédulos, entramos con creencias en las que no, y es que y si no me sale, y si me equivoco, y entonces esto también nos ayuda el rastreo biomagnético a familiarizarme con esta respuesta muscular inteligente. Con el tiempo, y no me dejarán mentir, colegas ya con años de experiencia, que conforme tú vas viendo los pacientes, el acortamiento se va haciendo muchísimo más evidente. Puedes llegar a tener acortamientos o alargamientos, dependiendo, hasta de 5 centímetros y de verdad es impresionante que cuando empezábamos nuestros rastreos, nuestros pininos en el rastreo, a veces el acortamiento era muy pequeñito, a veces el acortamiento era mínimo. Y mucho ojo, aunque tengamos mucha experiencia, habrá puntos anatómicos que efectivamente tengan un rastreo, un acortamiento, perdón, muy pequeñito y también es un punto de distorsión y habrá puntos anatómicos que tengan un acortamiento muy, muy marcado. Esto también tiene su explicación, ¿no? Que no me voy a meter tanto en esto. Entonces me familiarizo con esta respuesta muscular inteligente y también es muy importante al final verificación. La verificación después de un rastreo me va a ayudar a saber con certeza de que realmente estoy encontrando un punto en desequilibrio. Estas verificaciones que muchas veces ya las vamos olvidando con el paso del tiempo, con el paso de nuestra práctica, es como, pues ya lo dejé 15 minutos, ya le quito todos los imanes. Y no, recordemos que dentro de la práctica clásica del biomagnetismo, lo que nos deja como legado el doctor Boyce es, a ver, tienes tu par biomagnético timo recto, por ejemplo, timo negativo, recto positivo, entonces verifica realmente que sea timo la zona de distorsión. Complementas con recto para hacer resonancia, asegúrate de que efectivamente perdón, asegúrate de que efectivamente los miembros pélvicos estén, perdón, me pica la garganta, estén simétricos. Y posteriormente, a los 20 minutos, no te confíes. No te vayas con la idea de que después de 15 minutos ese par biomagnético está despolarizado,
porque puede ser que no esté despolarizado. ¿Y cuál es la forma de verificar? Recuerda que tienes que quitar tu polo positivo, tienes que quitar tu polo resonador y observar el fenómeno que sucede en los miembros pélvicos. Si se sigue acortando, si ahora se alargó o si se mantiene. Si se mantiene, por supuesto, este equilibrio, a pesar de haber quitado tu polo resonador, entonces esto es la verificación. Estoy verificando al principio y al final que el par biomagnético sea el correcto, que esté bien colocado y al final que este par se haya despolarizado, que realmente el gausaje que tú estás poniendo sacó a la célula de todo su estado bioenergético y lo llevó a un buen estado de salud o de equilibrio. Entonces, tiene sus ventajas, clase, el rastreo biomagnético, no lo echen en borda, que no se les olvide nunca esta práctica. Y después tenemos el rastreo bioenergético. El rastreo bioenergético ya es un proceso, perdón, me regreso aquí un poquito. El rastreo biomagnético es un proceso de comunicación, que a fin de cuentas también es no verbal, porque no le estoy preguntando directamente, a diferencia del rastreo bioenergético, qué es lo que está pasando, cuáles son los puntos de distorsión, no, sino que es un rastreo no verbal en donde el imán es el que te va a ayudar a favorecer ese proceso de comunicación. ¿Ok? Ahora, la diferencia del rastreo bioenergético, aquí es un proceso de comunicación también no verbal, pero que tiene que ver ya con un intercambio energético, que tiene que ver con un intercambio de energía, con un intercambio de información, con un intercambio a nivel cuántico, si le quieren llamar así, entre el terapeuta y entre nuestro paciente o nuestro usuario. Entonces, este proceso de comunicación, que es este rastreo donde ya no utilizas el imán, es decir, ya no colocas el imán y mides los pies, ¿no? Sino es a través de un proceso de comunicación en donde vas a activar ciertas zonas cerebrales, ya sea si vas a hacer un rastreo a distancia, activas ciertas zonas de nuestra corteza cerebral, si vas a hacer una terapia presencial o si vas a hacer una terapia o un autorrastreo, hay distintas zonas en nuestro cerebro que tenemos que activar, que tenemos que poner en acción justamente para poder favorecer a un buen rastreo bioenergético. Entonces, pues bueno, ¿de dónde viene el rastreo bioenergético? La bioenergética realmente tiene sus bases o quien descubre la bioenergética es Alexander Lowen. Alexander Lowen era un médico psiquiatra en donde él, a raíz de varios estudios, él empieza a buscar estos procesos sí, de comunicación basados en la kinesiología, en la respuesta muscular inteligente. Entonces, ustedes buscan a Alexander Lowen y si ustedes buscan sus libros, puede resultar muy interesante. Pero el doctor Goiz le da como otro contexto diferente, ¿no? A la bioenergética o al rastreo bioenergético, ¿no? Ya el doctor Goiz lo utiliza más que nada para hacer referencia a este proceso de comunicación en el que después de activar estas zonas, en el que después de hacer ciertos preámbulos antes de hacer el rastreo bioenergético, entonces se van haciendo ciertas preguntas directas, previa información, por supuesto, tú ya debes de saber, por supuesto, tener tu lista de puntos de rastreo o tener una lista de lo que tú vayas a preguntar. Esto tiene una metodología, no solamente es llegar, agarrar los piecitos y preguntar, no, tiene una función en la que tenemos que conectar con los distintos campos de energía de la persona. Aquí entran todos los campos de información y no solamente se trata de ir a agarrar los piecitos y preguntar, es un proceso, es una metodología que se tiene que aprender. Por eso hace muchos años, el doctor Goiz, por ejemplo, no dejaba, a mí me tocó todavía esa parte, ¿no? Todavía me tocó esa dinámica en la que tú tomabas, por ejemplo, tu nivel 1, que es lo que se le llamaba en ese momento, yo les hablo de hace 10 años, y entonces no podías tomar tu nivel 2, que era bioenergética justamente, si no presentabas casos clínicos, si no presentabas, por lo menos haber reportado un cierto número mínimo de terapias con rastreo con imán. Entonces, dejabas pasar más o menos como un año, que era el intermedio en el que nuestro maestro hacía esta dinámica. Hoy, por ejemplo, tomabas tu nivel 1,
solamente te mandaba a arrastrar con tu imán y tenías que pasar un año de práctica para poder llegar a la bioenergética. Hoy en día, pues bueno, hay algunas dinámicas, algunos cursos en donde, bueno, se les llega a dar la información como de golpe, lo que a mí me parece... es un arma de dos filos para el terapeuta que ya tiene experiencia, puede resultar muy favorable y muy cómodo, pero para una persona que apenas inicia puede ser demasiada información. Entonces, este proceso de comunicación bioenergética tiene una metodología que ustedes deberán de aprender, porque aquí tenemos que conectar, repito, con ciertos campos de información, tenemos que conectar con ciertos estados de conciencia, espacios de conciencia, perdón, y bueno, tenemos que tener, por supuesto, siempre un estado neutro para no meterle mente, ¿no? Para no meterle mucha intención, como he escuchado por ahí, no todo es intención, ¿no? Siempre el conocimiento que tú tengas siempre va a ser la diferencia para, ¿no? Entonces, en este rastreo clásico, que yo le llamo tanto de el rastreo biomagnético como el rastreo con bioenergética, han salido otras alternativas, que yo les llamo rastreos alternativos. Estas otras formas de testeo, que también así lo van a escuchar, o de rastreo, resultan también muy atractivas y resultan también muy importantes en donde el terapeuta tiene que entrenarse en estos rastreos, ¿no? Tenemos otro tipo de rastreo que es el rastreo con las manos. El rastreo con las manos en donde aquí vamos a observar una respuesta muscular inteligente, pero ahora no vamos a hacer la medición a través de los miembros pélvicos o los miembros inferiores, sino que lo vamos a hacer a través de nuestras manos, a través de las manitas. Entonces, resulta que aquí ustedes también pueden buscar una estrategia. Aquí les puse una imagen, por ejemplo, de cómo es que ustedes pueden practicar este rastreo, en donde, pues bueno, vamos a tener aquí, pueden utilizar alguna cinta que pueda estar dándoles este punto de referencia para poder observar. Pueden tomar como referencia, hay algunos que toman, por ejemplo, como referencia el dedo pulgar, hay quienes toman el dedo índice, el dedo medio, es decir, ustedes van a buscar el dedito que más les sea fácil de observar para poder hacer sus mediciones. Entonces, pues bueno, esto es lo que yo les sugiero, por supuesto, poner una referencia para poder hacer justamente exactamente lo mismo que en los miembros pélvicos, que es tomar las piernas, levantarlas a ciertos grados y hacer el movimiento constante con las piernas. Aquí lo tendríamos que hacer con las manos. Y la respuesta es exactamente la misma. Observamos un acortamiento o un alargamiento del miembro pélvico derecho, la extremidad derecha, y entonces observamos a través de manifiéstame tu sí, fuerte y claro, manifiéstame tu no, fuerte y claro, con ciertas preguntas que tendríamos que hacer antes de proceder a la terapia. Por supuesto, recordemos que no podemos hacer una terapia deliberadamente. Hay ciertas preguntas maestras antes de proceder a colocar los imanes, en las que, pues bueno, esta forma de comunicación te va a dar la pauta de saber qué hacer y de saber qué no hacer. Este tipo de testeo, por ejemplo, es muy es muy efectivo, principalmente cuando tenemos algunos pacientes que, por ejemplo, con amputaciones, pacientes que por algunas circunstancias les hayan cortado una o ambas piernas y de repente no sabemos cómo rastrear, puedes utilizar las manos de la persona y también puedes utilizar tus propias manos para hacer un rastreo. Entonces, es un testeo, es un rastreo muy efectivo, muy sencillo. Hay, por ejemplo, algunos terapeutas que utilizan las manos, cierran los puños y dejan al descubierto sus dedos pulgares, ¿no? Entonces, habrá quien lo haga así. Ven, bueno, no sé si se ve en la imagen. Sí, creo que sí se ve en la imagen, en pequeñito, en redes sociales. Entonces, hay quienes toman las manos, las ponen así, en esta posición como de oración. Creo que es de gacho, me parece que así se llama en meditación. Entonces se pone así las manos y la persona hace como si estuviera aleteando sus manitas, observan el fenómeno de acortamiento o alargamiento, o bien con los dedos pulgares, o bien se van haciendo ciertos mudras con las manos, en donde también habrá personas que puedan hacer distintas posiciones de yoga con las manos y hacer su rastreo. Entonces, pues recordemos que cada uno de los dedos tiene que ver con un elemento, que tiene que ver con cierto patrón de información.
en el cuerpo de la persona, eléctrico, ecológico, emocional, fisiológico, neurológico y demás. Entonces, esto les puede ayudar bastante. Entonces, vayan jugando, chicos, vayan ustedes buscando la forma en la que más se les facilita hacer el rastreo con las manos y practíquenlo. Si tú vas a hacer el sustituto energético para poder hacer el rastreo, pues entonces utilizarás tus manos para rastrear a la persona. Si tienes a la persona enfrente de ti, entonces podrás utilizar tus manos. Por ejemplo, también este rastreo es importante en personas, por ejemplo, que tengan alguna lesión a nivel de la cadera, a nivel de las rodillas, el tobillo, que el mismo movimiento le esté generando cierta molestia o cierto dolor, porque a lo mejor hay algún tipo de artrosis, de rigidez, de artritis, dolor, inflamación o dolor en las piernas que no permita que el rastreo se haga con esta zona corporal. Entonces pasamos a las manos. Entonces es un rastreo que me parece que todo terapeuta debería de dominar. Ahora, tenemos también en estas dos dinámicas, ¿no? Cuando rastreamos con los miembros inferiores y cuando rastreamos con las palmas de las manos, tenemos que observar este fenómeno de acortamiento y o extensión. Aquí también el terapeuta tiene que hacer un montón de rastreos, muchísimos rastreos para poder observar estos fenómenos. Recordemos que nuestros músculos funcionan justamente a través de una respuesta muscular, a través de la contracción o la relajación de los músculos. Entonces, para poder hacer uso de estos dos rastreos, tanto con las piernas como con los brazos, observar muy bien ese acortamiento, estos fenómenos de extensión y de acortamiento, porque va a ser la forma en la que tú vas a poder comunicarte, en la que tú vas a saber justamente qué es lo que le está pasando a tu paciente, cuáles son exactamente estos puntos en distorsión y demás. Entonces, yo te sugiero que, por ejemplo, si no has practicado este tipo de rastreo, ahora si ya das terapias, por ejemplo, agarra los pies y agarra las manos o los brazos de tu paciente, ¿no? Habrá algunos, por ejemplo, como lo tenemos aquí en la imagen, está el paciente acostado o está el paciente sentado, se toman las manitas hacia adelante, por ejemplo, ¿no? Que es la forma como más fácil y más cómoda para mi paciente. Pero, por ejemplo, hay algunos terapeutas que con la camilla acostada llevan las manos hacia atrás y entonces ahí se hacen estas mediciones. Ya aquí va a depender mucho, repito, de las necesidades y de las habilidades del terapeuta y las necesidades de nuestro paciente. Entonces vayan a hacer su rastreo con las manos para que ustedes puedan tener otra estrategia terapéutica. Ahora, con esta misma postura, con esta misma posición, tenemos también un tipo de rastreo que se basa en la medición de la fuerza. El acortamiento y la extensión es un tipo de medición, ¿no? Porque yo voy como a medir, a ver qué tanto se acorta, qué tanto se alarga, es la forma en la que me está diciendo mi paciente su sí y su no y demás. Entonces, también hay otro tipo de mediciones que es a través de la fuerza muscular. El testeo o el rastreo, a mí me gusta más en este punto llamarlo ya testeo, débil o fuerte. Entonces, aquí ya ustedes podrán hacer, tenemos en este tipo de testeo donde medimos la fuerza muscular, preguntas directas y preguntas desafío, en donde aquí puede resultar un poco confuso para el terapeuta que no está entrenado en kinesiología o que no está familiarizado mucho con este tipo de testeo o de rastreo, pero consiste en colocar en ejercer, perdón, cierta fuerza sobre una zona muscular, en este caso el brazo. El terapeuta se pone del lado derecho o del lado izquierdo de la persona, una mano la coloca, en este caso la persona lo tiene en el hombro y con la mano derecha se ejerce cierta presión. A través de una pregunta directa, por ejemplo, yo puedo saber un sí. Si estoy preguntando, por ejemplo, este organismo se llama, por ejemplo, no sé, María, entonces la persona dice, soy María, y tú ejerces esta fuerza, tomas la mano y bajas. Entonces aquí, si el contexto del músculo es fuerte, de esta forma yo estaría sabiendo que realmente es María, por ejemplo, ¿no? Porque me está dando fuerte. Eres María y testo. Eres Juan y testo. O la persona dice, soy María y tú testas.
tú ejerces esta fuerza. Soy Juan y tú testas. Eso sería una pregunta directa, ¿no? El nombre, por ejemplo. Y por ejemplo, en caso de que el músculo te diera una connotación débil, entonces muy probablemente no sea María. Por ejemplo, si esta paciente se llama María y ella dice, no, me llamo Juana, por ejemplo, el músculo se va a debilitar porque el músculo va a reaccionar ante ciertos estímulos externos. Justamente el imán, clase, es un estímulo externo que colocamos en ciertos puntos anatómicos, pero que también hay fascias musculares, donde también hay músculo en todas las zonas de nuestro cuerpo y al poner un estímulo externo, el cuerpo reacciona. En el caso del imán, ¿cómo va a reaccionar? En el rastreo clásico, acortamiento o alargamiento, pero también el músculo ante la presencia de un estímulo, en este caso una pregunta, que también puede ser un olor, puede ser un sabor, puede ser inclusive a modo de pensamiento. Tú le dices al paciente, a ver, piensa en una situación que te estrese mucho. Piensa, por ejemplo, en el tráfico, piensa, por ejemplo, en algo que te desagrade y tú haces esta medición, el músculo se debilita. Es una forma de saber cómo qué me debilita y qué me fortalece, ¿no? Entonces, aquí también los imanes actúan como un estímulo externo en donde, por ejemplo, tienes a tu paciente acostado y entonces si tú quieres saber qué polaridad le va mejor en el timo, por ejemplo, ¿no? Entonces agarras primero tu polo negativo, lo colocas directamente en el timo y haces este testeo. Ejerce cierta fuerza sobre el músculo y entonces ahí sabrás si el músculo se fortalece, esa polaridad necesita en ese punto. Si el músculo se debilita, entonces esta polaridad no le resulta favorable para la persona. Este tipo de testeo, clase, es un poco complicado. Creo que sí tienes que entrenarte mucho en esto, ¿no? Porque hay algunos otro tipo de preguntas. Estas son como las directas, ¿no? ¿Qué te fortalece o qué te debilita? Son preguntas directas en donde todo lo que te fortalezca, pues bueno, es algo que te sirve, ¿no? Pero todo lo que te debilite es algo que no le va a servir a la persona. Pero dense cuenta que con este test no pregunto, dame tu sí o dame tu no. Aquí no se maneja tanto así como tu sí y como tu no. Es más en el contexto del estímulo externo que pongamos en práctica en el momento de la sesión. Y las preguntas desafío, grupo, aquí también es una forma en la que, por ejemplo, perdón, en el biomagnetismo holográfico multidimensional, por ejemplo, aquí nos entrenamos mucho con este test. En las preguntas desafío, aquí puede ser al revés de una pregunta directa, ¿no? Lo que es sí en una pregunta directa, que sería en la tonalidad fuerte del músculo, en una pregunta desafío pudiera ser no. Y esto se debe al cambio muscular que nosotros vamos buscando durante la terapia. La pregunta desafío pone en un contexto, justamente en un desafío al cuerpo de la persona a saber que hay que trabajar, que puede ser sistema neurológico, inmunológico, sistema linfático, es decir, muchos sistemas. Entonces, en las preguntas desafío, y no me voy a meter más aquí para no confundirlos, pero me gustaría dejarlos también como con esta apertura para que ustedes investiguen más sobre este tipo de test. Entonces, en las preguntas desafío, el terapeuta pone justamente como en un modo de vulnerabilidad a la persona para poder saber justamente qué es lo que tiene que trabajar. Que si fuera una pregunta directa, el contexto es diferente, pero ya en una pregunta desafío, lo que yo aparentemente pudiera connotar como un sí, porque está fuerte, a lo mejor eso significa un no y viceversa. Lo dejo esto al aire, grupo, solamente quería que supieran que es otro tipo de rastreo. Practícalo. ¿Cómo lo vas a hacer? Muy sencillo. Tienes a tu paciente acostado, vas a tomar tu lista de puntos o vas a tomar, por ejemplo, órganos principales, el hígado, el páncreas, el pulmón, el colon, por ejemplo, la vejiga, el útero, y entonces tómate a la tarea de tomar un imán y lo vas a colocar, por ejemplo, coloca un imán en positivo en el hígado, solamente una polaridad. Y entonces testa, agarra el músculo de la persona, le dices mantén firme, ejerce una fuerza, no tan fuerte tampoco, pero tampoco tan suave, que sea firme,
y checa si ese músculo se pone fuerte o se pone débil ante la presencia de un imán en positivo en el hígado. Si se pone débil, no le sirve ese imán. Voltea tu imán, ponlo ahora en negativo y checa cómo se pone el músculo, si se pone débil o se pone fuerte. Y ya en algún contexto en donde ni con el positivo ni con el negativo te dé fuerte, porque recuerda que en este sería una pregunta directa, es como si tú estuvieras preguntando, ¿el negativo, el positivo en el hígado te sirve? A ver, y testas. Es una pregunta directa, ¿ok? Entonces ve jugando con una carga monopolar, un positivo, un negativo, una doble carga, una carga bipolar, positivo, negativo, una cadena de imanes o un cinturón magnético, como le quieras llamar, y entonces ve familiarizándote con este testeo. Hay otro tipo que es el ring test o test de anillo o testeo en anillo. Acá consiste nuevamente en tomar ciertas partes del cuerpo, en este caso tomamos, y ahorita lo puedes ir practicando, que este es un testeo muy sencillo, pones tus manos, juntas tu dedo pulgar con tu dedo índice en forma de anillo y entonces tú entrelazas uno con otro y entonces ahí puedes ir tú practicando, por ejemplo, así. Ujú. ¿Observan? Entrelazas tus manos uno con otro. Y entonces es irte familiarizando con el testeo, también lo puedes hacer. Entonces igual puedes conectarte con tu energía, con tu mente supraconsciente, con tu yo profundo, y entonces tú puedes pedir, manifiesto, que le pido a mi ser superior o a mi mente supraconsciente me manifieste mi sí fuerte y claro, por ejemplo, ¿no? En mi caso aquí me está dando fuerte, por ejemplo, ¿no? Fuerte, el músculo se mantiene fuerte, pero cuando le pedimos a la mente supraconsciente nos manifieste nuestro no, por ejemplo, ahí se rompe totalmente, el músculo ya se debilita. Es también, es exactamente lo mismo, es una forma. Entonces, practiquen esto lo pueden hacer con su paciente. El paciente pone sus deditos en forma de anillo y entonces tú vas a ser el que va a estar constantemente haciendo esta fuerza ligera, tampoco es exagerada, y entonces vas preguntando, manifiéstame tu sí, fuerte y claro, manifiéstame tu no, y vas a observar, aquí vas a observar la resistencia ante esta forma de anillo. Es una forma también en la que tú puedes saber, en la que tú puedes buscar ciertos puntos de rastreo y lo que quieras, ¿no? Básicamente el rastreo es una búsqueda de lo que tú necesites. Ahora, de literatura que nos dicen, pues bueno, que el sí se va a mantener cierta firmeza, ¿no? Que se va a mantener esta resistencia. Esto es lo que nos dicen en algunos libros de kinesiología y que el no, pues a veces o la mayoría de las veces se puede generar una debilidad, es decir, que no se mantienen resistentes o firmes, tanto el dedo índice con el dedo pulgar de literatura, pero yo siempre les sugiero a mis estudiantes que pregunten el sí personal, es decir, que no estandaricemos a que todos los acortamientos del miembro pélvico derecho son un sí y que todas las simetrías son un no, o en este caso, ¿no? Que todo lo que me dé, si yo estoy haciendo el ring test, si siempre se va a manifestar el sí en fuerte, porque entonces como que limitamos, como que ya no estamos personalizando la terapia. Entonces no pierdes nada en hacer esta pregunta extra, ¿no? Manifiéstame tu sí personal, fuerte y claro. No un sí colectivo, ¿no? No un sí como de todos, que en todos tus pacientes, porque entonces ya estaríamos como, ya no personalizas tu terapia, ¿no? Y recordemos que trabajamos con terapias personalizadas. Ahora, aquí hay otros tipos de rastreo en donde se utilizan otros músculos. Vean, aquí es la forma en la que el terapeuta puede ir trabajando con distintas zonas corporales, con el test kinesiológico, cuando utilizamos otros músculos, aparte de los miembros inferiores, en el testeo clásico de acortamiento o alargamiento. Acá tú puedes ponerte ya sea atrás, te puedes poner del lado derecho, del lado izquierdo, dependiendo de la zona o del músculo que tú vayas a utilizar como punto de referencia para hacer tu testeo y vean cómo se connota justamente en aplicar ciertas fuerzas, una fuerza muscular, se hace esta presión en los músculos, se le van haciendo preguntas a la persona y el músculo responde con debilidad
o con mantenerse firme y fuerte. Y bueno, acá puedes ir estimulando. Ya en la kinesiología vamos haciendo ciertas liberaciones de puntos energéticos, vamos abriendo ciertos formateos, el neurológico, el de los órganos, el de neurología, el de los chakras, abrimos los formatos de hígado. Este testeo es para eso, justamente, para poder ingresar a campos de información más profundos. Entonces, con ciertas combinaciones que van de la mano también con ciertos mudras, se colocan en ciertos puntos estratégicos en el cuerpo de la persona y con el testeo vas abriendo varios formatos. Es como si tú estuvieras aquí en tu Google y de repente le pones, ¿no? A ver, especies del mar y de después te salen un montón de pantallitas, ¿no? De todas las especies del mar. Y a lo mejor tú quieres saber, por ejemplo, de las ballenas, ¿no? Y le puchas ahí en la pantallita de las ballenas y te salen un montón de tipos de ballenas. Es un ejemplo, ¿no? Y entonces justamente los formateos es así, te van dando ciertas pantallitas, te vas yendo a profundidad, a profundidad, a profundidad. Al final tenemos formateos para abrir el panel de órganos, de las glándulas, de neurología, tenemos algunos formatos para ingresar a las memorias del alma, tenemos formatos para los plexos dentales, para los plexos nerviosos, algunos formatos para ingresar al sistema de chakras y cada uno de los órganos tiene un formato muy específico. Entonces, para eso es este tipo de testeo, ¿no? Se toman, aquí por ejemplo tenemos al terapeuta como toma el miembro pélvico izquierdo, lo levanta y ejerce cierta fuerza. Previo, por ejemplo, previa pregunta, ¿no? A la persona o el contexto terapéutico que se esté trabajando en ese momento, se aplica cierta fuerza muscular y entonces el terapeuta ya sabe si es un sí, si es un no, que hay que trabajar o que hay que liberar a nivel de todas estas cadenas musculares. Entonces esto es algo que también se los pongo aquí. De repente, si quieren ustedes practicar este tipo de testeo, pueden practicarlo porque seguramente se van a llevar unas sorpresas muy interesantes cuando están practicando mucho estos test. Otro tipo de testeo es por movimiento corporal pendular. Entonces aquí este es un testeo que en lo personal, pues bueno, como para practicarlo, solamente para que lo conozcas, quizá para que sea una experiencia un poco más kinestésica para tu paciente principalmente, lo puedes aplicar. Pero al final puede resultar un poco complicado de realizar ya en la práctica clínica, porque pues bueno, ¿no? Imagínate que a cada rato estés preguntando los pares biomagnéticos con el movimiento corporal pendular, entonces la persona y tu paciente puede resultar un poco mareada, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste aquí? Consiste en pedirle a nuestro paciente que se ponga de pie y entonces simplemente que se centre en su respiración, que se centre en sus células, en su cuerpo, que le ponga atención a todos los procesos fisiológicos, la respiración, el latido cardíaco y demás, la sensación corporal en general de la persona. Y entonces solamente pedimos. Le pido a mi mente supraconsciente, a mi yo superior, a mi yo profundo, como le quieras llamar, me manifieste mi sí fuerte y claro. Entonces, la respuesta corporal a la pregunta puede ser que la persona se dirija hacia atrás, hacia adelante, hacia la derecha o hacia la izquierda, que es una forma en la que el cuerpo me está diciendo, a ver, hacia adelante es un sí. De que a lo mejor este test sí lo podemos hacer, en donde estés ahí sentadito, si estás acostado, te pido que te pongas, siéntate en una silla, siéntate en tu cama, en alguna zona donde estés cómodo, con tus piernas separadas a la altura de tus hombros, con tus manos a la altura de tus piernitas y haz 3 respiraciones profundas y cierra tus ojos. Vamos a ver cómo es tu respuesta corporal ante la pregunta que vas a formular, que es una forma de comunicarte, que es un testeo rápido en el que a lo mejor si tú quieres saber algo muy rápido, ¿no? De repente, si estás tomando, bueno, no todo se lo dejamos al testeo, por supuesto, también hay que hacer algunos otros, estudiar algunos otros factores externos o internos en el proceso terapéutico, pero es una forma en la que tú puedes comunicarte con tu propio cuerpo. Entonces, te voy a pedir que te quedes ahí sentadito con esta posición, sentado, respira profundo, inhala y exhala,
Inhala y exhala. Y de la forma en lo que tú estés acostumbrado, acostumbrada a comunicarte con tu propia energía, con tu cuerpo, con tu mente supraconsciente, con tus células, con tu ADN, con tu energía, haz esta pregunta. Le pido a mi yo superior me manifieste a través de mi cuerpo mi sí fuerte y claro, y déjate llevar por el movimiento pendular de tu cuerpo. Déjate llevar. Te puede llevar la energía de esta pregunta hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entonces, obsérvate, siente. Si ya tienes esa respuesta, ponme en los comentarios cómo es tu respuesta corporal del sí. Tu cuerpo se vino hacia adelante, se vino hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda y demás. Ahora nuevamente sacude un poco tus manos, sacude un poco tus piernas, ponte nuevamente en esta posición sentada, sentado con los pies perpendiculares o paralelos a tus hombros, tus manitas en tus piernas, cierra tus ojos, nuevamente haz una respiración profunda, inhala y exhala. Muy bien. Y nuevamente entramos en una dinámica de comunicación con tu cuerpo, con tus células, con tu ADN, con tu energía. Y entonces ahora preguntamos, le pido a mi yo superior, me manifieste mi no fuerte y claro. Y déjate llevar nuevamente por el movimiento corporal. La respuesta ahora debe de ser diferente. ¿Y hacia dónde te lleva tu cuerpo? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Puede ser un movimiento en forma de círculo conforme las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Y una vez que tengas tu respuesta, agradécete a ti mismo. Gracias, gracias por mis respuestas. Y sacude tus manitas. Y veme poniendo aquí en los comentarios, te estoy leyendo, veme poniendo, gracias, Gloria. Gloria nos dice, mi movimiento corporal fue de adelante hacia atrás y atrás hacia adelante. Gracias, Gloria. Clase, váyanme poniendo si lo pudieron sentir, si no lo pudieron percibir, pudieron detectar cuál es su sí, cuál es su no, hacia dónde se dirigió su energía, su cuerpo, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, porque es una forma como de hacer un autorrastreo, ¿sabes? Es una forma como de comunicarte con ti mismo en donde pues bueno, tienes que irte familiarizando. Este tipo de práctica, este tipo de testeo, resulta muy importante para aquel paciente que dice, ay, no, a ver, yo no te creo eso de la energía, no, 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 yo no te creo. Entonces lo puedes invitar justamente a hacer esto. A ver, te voy a pedir que te pares o lo sientas, no vaya a ser que se maree mucho la persona y ahí tengas algún resultado indeseado. Entonces, una forma de sensibilizar a tu paciente y que esté un poco con esta apertura a la energía, al movimiento energético que se genera con muchas terapias. Entonces, una forma de comunicación, este movimiento pendular, entonces practícalo mucho en tus terapias. Puede resultar un poco complicado a cada rato, ¿no? A ver, prepineal, pineal, pospineal, hipófisis, cerebelo, bulbo y demás, porque imagínate, al final puede terminar mareado nuestro paciente, pero pues bueno, ahí tú sabrás qué estrategia utilizar. Los voy leyendo, chicos. Muchas gracias por sus comentarios. Veo que algunos hicieron la práctica muy bien. Sí, Marco, por supuesto que es normal que te genere mareo porque justamente estás haciendo esta conexión con tus células, esta conexión con tu energía. Por eso es muy importante también saber a dónde dirigir mis preguntas, que esto no es algo que voy a tocar en esta clase, pero es importante saber a dónde las estás dirigiendo. Y la parte más importante para dirigir tus preguntas es justamente con lo que le llamamos mente supraconsciente, el yo profundo, el yo superior, tiene un montón de nombres, justamente para poder tener la mayor
claridad en las respuestas, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, estoy aquí leyendo, ay, ya se me fueron los comentarios. Para Marco Antonio Montero, ¿es normal? Claro que sí, sí es totalmente normal, porque justamente estamos jugando, ¿no? Con la energía. Entonces, sí, es totalmente normal. Chicos, clase, grupo, ¿de dónde me están escuchando? Cuéntenme, ¿en dónde están? ¿En qué ciudad están? ¿En qué país? Cuéntenme, y vamos también haciendo un feedback en la clase, por supuesto, porque acuérdense que aquí en nuestra institución todos aprendemos de todos. Así es que ustedes váyanme poniendo qué otros tipos de rastreo van ustedes utilizan en su clase. Ahora, hay otro tipo de rastreo, antes de pasar a hay otros tipos de rastreo en donde utilizando justamente tus manos puedes hacer distintas estrategias. ¿Se acuerdan que comentábamos que cada uno de los dedos, esto ya lo pueden buscar en yoga de las manos, en la práctica con mudras, principalmente cada uno de nuestros dedos representa ciertos elementos, ciertos espacios de información y demás. Entonces, tú puedes hacer varias estrategias, por ejemplo, puedes tomar, por ejemplo, tus deditos y hacer este movimiento, así como si estuvieras frotando, frota suavemente y te entrenas, ¿no? A ver, manifiéstame mi sí o quiero mi sí, fuerte y claro, también es una forma también. En algunos casos sentirás que las cadenas musculares se atoran o son más livianas o son más suaves. También puedes hacer este tipo de test en donde igual hay una respuesta de acortamiento o de alargamiento, por ejemplo. Lo mismo lo puedes hacer con este dedo, es decir, es ir haciendo varias estrategias de rastreo con tus manos. ¿Ok? Gracias, los estoy saludando. Hola. Bueno, los voy a saludar porque ya saben que a mí me gusta mucho saludarlos. Hola, Marco Antonio, desde Bolivia, te mando un fuerte abrazo. Desde Chile, Santiago de Chile, ay, mi gente hermosa de Chile, Costa Rica, en Chicago, Monterrey, Nuevo León, Adri de México, mi Adri hermosa, que siempre estás ahí al pendiente, te mando un abrazo. Hola, María Concepción desde Catepec, Lucio está en Perú, también Nelly está en Monterrey. Por ejemplo, Lucio rastrea con los pulgares, gracias. Están por aquí en Texas, Ecatepec desde Perú, Estados Unidos. Un abrazo hasta Pensilvania, mi Leslie hermosa, nuestra tanatóloga que está en formación aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Voy a leer aquí un comentario. Ay, es que pasan mucho de Ecuador. Hola, Jime, bienvenida. Pues muchas gracias a todos, chicos del Estado de México. Veo aquí a mis estudiantes que están conectándose también, de mis estudiantes de mis diplomados activos. Y pues bueno, muchas gracias a todos por estar. Entonces, y váyanme poniendo qué otras estrategias conocen, qué otros rastreos utilizan. Ahora, hay otro tipo de rastreo que también es un rastreo que me parece interesante que tienen que aprender a hacer. Y es el rastreo con radiestesia, el rastreo con el péndulo. El péndulo hoy en día creo que ya se volvió una estrategia terapéutica bien importante para el terapeuta. Es decir, creo que todos los terapeutas deberían de saber utilizar el péndulo, porque el péndulo tiene un matiz de posibilidades muy bonitas para trabajar durante la terapia. Entonces, es enfocándolo justamente solo desde el rastreo, tú con el péndulo puedes aprender, por ejemplo, a tener este es un ejemplo, ¿no? En algunos casos también tendrás algunos biómetros, por ejemplo, que son gráficas justamente en donde tú puedes hacer tus propias gráficas. Aquí, por ejemplo, yo les recomiendo un libro que así se llama, El Gran Libro del Péndulo. No recuerdo ahorita la editorial, pero así lo pueden buscar, el Gran Libro del Péndulo, y tiene un montón de tablas de rastreo. Entonces puedes encontrar tablas de colores, de los órganos, animales de poder, encuentras tablas, por ejemplo, de, ay, se me fueron ahorita, de cifras de ay, no sé, glucosa, no, se me fue ahorita el nombre de estas tablitas, pero bueno, tiene que ver con mediciones, ¿no? Por ejemplo, la glucosa, ¿no? Para medir la glucosa, el colesterol, ya como de parámetros de laboratorio
puedes encontrar tablas de homeopatía, tablas de herbolaria, encuentras tablas a lo mejor inclusive, he visto algunas muy temerarias, hasta inclusive de posesiones y de energías interferentes y de demonios y un chorro de cosas. También tablas, por ejemplo, que tienen el nombre de los arcángeles, 72 nombres de Dios. Vaya, esto es algo infinito. Ustedes pueden buscar sus propias tablas de rastreo y entonces con su péndulo hacer el rastreo. Por ejemplo, aquí les puse una, ¿no? Que tiene que ver con los órganos. Entonces, por supuesto que hay una metodología para poder conectar, para poder hacer tu terapia con el péndulo, porque el péndulo no utilizado de la forma adecuada, y aquí la verdad es que no me da ningún tipo de problema decirlo, puedes abrir ciertos portales energéticos, ¿no? Habrá quien para los muy que tengan ideas o creencias un poco más hacia la ciencia, muy probablemente no conecte con esto que voy a decir. Y bueno, pero desde mi parte como terapeuta, como maestra de Reiki, hay la posibilidad de que utilizando tanto varillas de radiestesia como el péndulo mal utilizado, se pueden abrir portales dimensionales y puedes darle paso a otras entidades si no sabes utilizar el péndulo. Entonces es importante que si tú vas a utilizar el péndulo, te formes y te entrenes muy bien para poder hacer uso del mismo, ¿no? Entonces aquí tú puedes buscar en Google, le pones biómetros y te van a salir cientos de páginas ya que se dedican específicamente a realizar muchas de estas tablitas de rastreo y también los biómetros, que estos son más como a nivel, como para medir, ¿no? Como ya como en una medición de parámetros. También con el péndulo puedes hacer terapia a distancia, puedes hacer transferencia de energía, puedes hacer comandos radiestésicos, bueno, yo les llamo comandos radiestésicos, que es una orden que le das al péndulo, en este caso para rastrear, pero puedes ingresar energía, puedes ingresar códigos numéricos, puedes ingresar la energía de plantas medicinales, de las flores de Bach, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, en este caso, lo enfocamos a hacer un rastreo, ¿no? Entonces tú vas preguntando de igual forma, ¿no? Ya sea que aquí la estrategia con el péndulo a mí me agrada mucho, principalmente para mis chicos que tienen un montón de pacientes y que de repente ya no se dan abasto o que atienden a 3 o a 4 personas al mismo tiempo. Entonces puede resultar muy cómodo, que no siempre la comodidad nos lleva a resultados deseados, pero bueno, es una estrategia que si lo vemos desde el punto de vista terapéutico puede ser efectiva, porque si estás atendiendo, yo tengo alumnos que tienen clínicas, tengo alumnos que dan clases, que tienen sus centros holísticos, tengo alumnos médicos ya egresados que de verdad atienden hasta 4, 5 o 6 personas al mismo tiempo en sus clínicas o en sus cubículos y de repente es como tienen que agilizar su rastreo, ¿no? Entonces tienen ya su lista, por ejemplo, de pares biomagnéticos, ¿no? O ya tienen sus tablas de pares biomagnéticos, ¿no? Y entonces ya solamente con el péndulo, que es un rastreo muy rápido, pum, 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 en 5 minutos rastreas, que recordemos que un rastreo de letanía, yo le digo prepineal, pineal, pospineal, hipófisis, cerebelo, bulbo, ojo derecho, ojo izquierdo, sien, polo y demás, no te lleva más cuando ya tienes mucha práctica, no te lleva más de 10 minutos, ¿no? Rastreas muy rápido, pero cuando empezamos el rastreo clase, nos podemos llegar a tardar mucho, ¿no? Hasta media hora, 40 minutos. Entonces, si te aprendes los pares de memoria, sin problema, ¿eh? Recuerden que nuestro maestro, el doctor Boyce, rastraba en 5 minutos. En 5 minutos se aventaba todos sus pares biomagnéticos. Bueno, pero nosotros, cuando apenas aprendemos, nos tardamos un poquito más. Entonces, el rastreo con radiestesia, con péndulo o con varilla puede resultar una estrategia para poder acortar un poco el tiempo de. Entonces busquen sus biómetros y si quieren entrenarse en péndulo, tenemos por aquí en nuestra plataforma algún curso, un tallercito para poder ustedes aprender a utilizar el péndulo de forma correcta, adecuada y profesional.
Estos serían, colegas, grupo, clase, como los rastreos directos, ¿no? Es un rastreo directo en donde tú estás teniendo la oportunidad de ver a la persona en ese momento, ¿no? Tú le estás viendo presencial, tú le estás tocando los músculos, estás agarrando los pies, las piernas, estás agarrando los brazos, estás tomando la referencia de un músculo para tener la evidencia de contracción, este, acortamiento, alargamiento, debilidad o fuerte, ¿no? El músculo, lo estás viendo, pero hay otro tipo de rastreos que ya en estos no me voy a meter, porque obviamente estos ya requieren de un poco más de práctica, de muchísima teoría y de mucha práctica, ¿no? ¿Qué son los rastreos indirectos? ¿A qué me refiero con un rastreo indirecto? Es aquel que le llamamos telebioenergética o el rastreo a distancia. El rastreo a distancia consiste en una proyección energética, astral, cuántica, como le quieras llamar, del terapeuta a el paciente cuando no se encuentra presente. Entonces, en el rastreo a distancia también hay un protocolo metodológico estructurado. Tenemos que activar ciertas zonas de nuestro cerebro, tenemos que poner mucha atención. Aquí sí viene mucho la intención, la visualización, y en estos rastros a distancia tú puedes utilizar un sinfín de cosas. Puedes utilizar a una persona como antena, puedes utilizar a un muñequito, puedes utilizar un dibujo, puede ser tú mismo, el sustituto energético temporal, puedes utilizar inclusive vaya, un montón de cosas, tipo vudú, a lo mejor suena medio raro, pero no lo tengo aquí a la mano. Bueno, bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero mis chicos del diplomado saben que tengo un muñequito que mi mamá hace ciertos muñequitos de estambre y les cose sus chakras así en la parte media del cuerpo y son los que utilizamos para hacer terapias a distancia. Yo sé que suena como tipo brujería y tipo vudú, sí, pero en buena onda, ¿no? Sí, pero para la luz. Entonces, puedes utilizar esta estrategia. El muñeco, puedes utilizar un esquema, por ejemplo, imprimes el cuerpo humano anterior y posterior y ahí puedes colocarle los imanes, ahí puedes hacerle el rastreo. Nuestro maestro, ¿con qué nos enseñó? Con una antena humana, ¿no? Por decirlo así. Entonces agarras a una persona como antena y a través de la persona rastreas a la persona. Esos son rastreos indirectos que no me voy a meter aquí, pero tienen que saber que existe ese otro rastreo. Y hay otro tipo de rastreos que yo les llamo rastreos coadyuvantes. Estos rastreos coadyuvantes justamente me van a ayudar a corroborar la información que me dice el paciente con respecto a su molestia, con respecto a su síntoma, con respecto a lo que la persona está viviendo en ese momento. Entonces aquí nos vamos directamente a todos los mapas reflexológicos que tenemos en nuestro cuerpo. De entrada, la oreja. Sabemos que la oreja es un punto, es la auriculoterapia como tal, es una técnica muy efectiva, es una técnica no invasiva, por supuesto, que consiste en la colocación de semillas, de mostaza, de balines de bala, de balines de plata, balines de oro, tachuelas y demás en ciertos puntos estratégicos en el lóbulo de la oreja, porque aquí en la oreja tenemos la información de todos nuestros órganos, de las glándulas, de todos nuestros sistemas y demás. Y entonces haciendo un análisis de la oreja, observando si hay resequedad, si hay algunas zonas más con eritema, inflamadas, zonas secas, manchas lunares, algunas cicatrices o algunas zonas, que es una tarea de verdad que tremenda, el análisis de la oreja. Entonces aquí la persona, pues bueno, el terapeuta coloca con ciertos movimientos de dispersión, también tonificación o simplemente punteo, es decir, hay también algunas estrategias, ¿no? Para poner la auriculoterapia, pero es una forma en la que tú puedes a lo mejor corroborar. Por ejemplo, a lo mejor habrá algunos terapeutas que se les facilite más, por ejemplo, rastrear con un mapa de auriculoterapia, por ejemplo. Entonces, aparte de hacer el análisis del mapa reflexológico de la oreja, puedes hacer un rastreo también para ver qué puntos de la oreja son los que vas a estimular, qué puntos son los que vas a colocar y también observando
y también corroborando principalmente, ¿no? Pues recordemos que si hay algunas zonas, por ejemplo, rojas o grises o negras y demás, muchas veces, y no muchas veces, siempre coincide con la sintomatología de nuestro paciente. Entonces te puedes ir a rastrear este mapa de puntos auriculares y entonces también puedes irte directamente a observar y tienes aquí ya tu imaginación te va a ser infinito. Entonces, ya sea que tú pongas estos balines o estos puntos en la oreja o bien que pongas alguna terapéutica, un cuarzo, un imán, una aguja de acupuntura, una compresa, una ventosa, no sé, en la zona a donde tú estás detectando en el pabellón auricular la zona afectada. Y lo mismo pasa, chicos, clase, con todos los otros mapas reflexológicos, con la cara, por ejemplo, con las plantas de los pies, con las palmas de las manos, que recordemos que aquí ya está la información completa de todo el cuerpo. Habrá también, y bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí sí se tienen que entrenar en reflexología, por supuesto, sí tienen que observar detenidamente cada uno de los sortejos del pie, el arco plantar, por ejemplo, aquí todas estas zonas, si hay zonas dolorosas, por supuesto. Entonces, aquí ya tienen que entrenarse un poquito más en reflexología, pero sepan también que estos rastreos coadyuvantes justamente nos ayudan o a corroborar o nos ayudan también a hacer un poco más localizada tu tu terapia. Que bueno, recordemos que desde el punto de vista del par biomagnético tenemos que hacer un rastreo completito, ¿no? Completo de pies a cabeza. Pero, por ejemplo, quizá con las estrategias de magnetoterapia que vimos la clase pasada, si tú estás detectando, por ejemplo, ¿no? Aquí, en el mapa reflexológico de la cara, por ejemplo, si estás detectando que en la zona, no sé, que en la zona del riñón, que es justamente abajo de las ojeras, abajo del ojo, entonces, que bueno, solamente como comentario, una persona que tiene ojeras, voltea a ver las glándulas suprarrenales, ¿no? Porque nos está hablando de una fatiga adrenal importante a la que hay que ponerle atención. Entonces, por mucho que el paciente duerma, que se ponga la cremita del contorno de ojos y demás, muchas veces el problema está en glándulas suprarrenales. Bueno, a propósito aquí de riñón, entonces si tú observas que esta zona de riñón está afectada, que está de acuerdo al estudio reflexológico de la cara, que no lo vamos a hablar ahorita porque tiene sus postulados también de la misma forma que la oreja, entonces tú puedes hacer ya una estrategia más dirigida. Observas la cara, observas la oreja, observas la planta del pie, la palma de la mano, y entonces con magnetoterapia haces un par dirigido o una estrategia más dirigida con magnetoterapia. Entonces, aquí, por ejemplo, ya sea que puedas hacer un método diagnóstico aquí y entonces vayas directamente a riñón o a intestino o a vejiga o demás desde el análisis de la cara. Lo mismo sucede con el ojo y también la lengua. Aquí no les puse un mapa de la lengua, pero también la lengua es un elemento importante de rastreo, principalmente en algunas técnicas orientales, ¿no? Se hace el análisis de la lengua, se observa si es gruesa, si es delgada, si tiene grietas, si tiene una saburra blanca, amarilla. Es decir, también se hace este análisis, lo mismo en el ojo. El ojo también se vuelve un mapa reflexológico de diagnóstico en donde aquí tú puedes observar también todo el cuerpo. Esto se hace, por supuesto, a través de la iridología que está más enfocada también más hacia el diagnóstico, ¿no? Diagnóstico y tratamiento para poder observar inclusive algunos órganos que empiezan con un proceso de desequilibrio, que quizá estén ahí en algún proceso de degeneración y que requiera atención inmediata, entonces aquí tú vas a poder observarlo. Entonces, también los invito a que se formen en reflexología, en auriculoterapia, en iridología y demás. Y bueno, ¿qué finalidad tienen estos rastreos coadyuvantes? Justamente hacer un par más dirigido, ¿no? Como con magnetoterapia. Ya no es una estrategia en la que tú estás haciendo un rastreo a ciegas, ¿no? Y dices, no, no me interesan los síntomas,
gracias, mejor hago mi rastreo completo. Es la base, es lo clásico, no es lo adecuado. Pero de repente si tú quieres irte un poquito más justamente hacia el órgano afectado, hacia el órgano que está en disfunción o que empieza a inflamarse, que empieza a tener algunos problemas que a lo mejor no te van a salir al principio en tu rastreo completo, pero si tú observas la cara, observas la oreja, observas la palma de las manos, la planta de los pies, la lengua y los ojos, puedes estar haciendo medicina preventiva. Entonces, aquí te vas a tu magnetoterapia. Y por lo tanto, esta clase va hilada con la clase pasada, ¿no? Porque justamente vimos que en la magnetoterapia, con las técnicas de Bansal, están dirigidas más hacia el síntoma. Entonces, ya puedes ir también, a lo mejor no sabes qué polaridad requiere en esa zona del riñón, por ejemplo. Preguntas con tu rastreo en la zona renal derecha, coloco una carga positiva, una carga negativa, una carga bipolar, una cadena de imanes. Y entonces ya estás dirigiendo un poquito más hacia la zona afectada. Y también este tipo de rastreos me ayudan a hacer una comprobación y diagnóstico, porque acuérdate, cada uno de los mapas tiene la finalidad de hacer justamente como a ver, qué hay por acá en el ojo, ¿no? ¿Qué hay en la orejita? ¿Qué se está manifestando? En la palma de las manos, en la planta de los pies, hay zonas secas, eritematosas, con manchas y demás. Entonces te sirve como diagnóstico, pero también para comprobar el antes y después. Si ustedes vieran los cambios que hay en el iris posterior a hacer intervención con medicina alternativa, los cambios son muy evidentes y los que saben de iridología lo saben. Lo mismo en la oreja va cambiando de color, la piel se va haciendo más suave, se van quitando esas zonas secas, se van quitando esas manchas. Cuando estimula ciertos puntos en las palmas de las manos o en los pies, o en las plantas de los pies, la persona, si hoy tenía dolor, estimulas el mismo punto a los 8 o 15 días después de la terapia y la persona ya no tiene dolor. Entonces, por eso es importante que se entrenen en otras técnicas y que tomen en cuenta este tipo de rastreos coadyuvantes para poder comprobar el antes y el después de la terapia. Entonces, pues bueno, querido grupo, pues espero justamente que esta información les ayude a tener un poco más de luz verde de cómo hacer sus terapias, de cómo hacer su rastreo. Tienen muchas opciones de rastreo, hay para todo tipo de terapeutas, para el terapeuta que a lo mejor el terapeuta que sí se va mucho como por el biomagnetismo clásico, pues nuestro rastreo, ¿no? A través de los pies, a través del rastreo biomagnético, habrá terapeutas más temerarios que quieran otro tipo de estrategias, pues ya tienen el rastreo con el péndulo, el test kinesiológico donde observamos la debilidad o la fuerza del músculo, el rastreo con el péndulo, cual vimos el rastreo de anillo, el rastreo con los dedos, es decir, tienen un montón de estrategias que ustedes puedan utilizar en su práctica clínica. Siempre los voy a invitar a que ustedes tengan la mejor información con la mejor calidad posible, justamente para dignificar nuestra técnica, para dignificar nuestra terapia, para poder profesionalizar y que esto en algún momento pueda ser incluido en muchos servicios de salud pública, que es muy importante. Y a la par está también la labor que tenemos como institución de a través de estos programas de educación continua para ustedes como terapeutas, el que tengan información oportuna, que tengan información veraz, información actualizada, pero por supuesto información que va de la mano de profesionales de la salud. Entonces, para todas aquellas personas que quieran certificarse, que quieran aprender, que quieran seguir actualizándose y que a lo mejor no cuentan con alguna certificación, con algún aval, con alguna escuela que los avale desde el punto de vista médico-legal, los quiero invitar aquí a nuestro diplomado de biomagnetismo y bioenergética, en donde en esta ocasión nuevamente vamos a hacer un diplomado que va a estar proyectado hacia método PUMS, que vamos a hablar quizá un poquito más adelante, en donde el método PUMS es uno de los sistemas terapéuticos actuales que profundizan en mucho, en esta parte cuántica,
es decir, hay rastreos profundos, hacemos protocolos de conexión interesantes, importantes, vamos a lo básico, por supuesto, de lo básico, de las bases, aprenden a rastrear, les doy listas de rastreo actualizadas, hacemos práctica clínica, yo les doy terapia a mis estudiantes, aprendemos a rastrear, aprendemos las bases, aprendemos absolutamente todo, aprendemos sistema de chakras, aprendemos, vaya, pidan el temario, aquí les vamos a dejar arriba del video un número de WhatsApp por si ustedes quieren aprender. Es un diplomado formativo, es algo que nos caracteriza como institución, que nuestros diplomados son formativos. ¿A qué me refiero con un diplomado formativo? Que no tenemos cursos express de un fin de semana o de unas cuantas horas o de un taller, es justamente un diplomado porque nuestra institución, al estar legalmente constituida en nuestro país, tenemos la autoridad y la autorización de ciertas dependencias gubernamentales y de educación, por eso nuestros dos diplomados, tanto el de tanatología como el de biomagnetismo, están avalados por la Secretaría de Educación Pública, justamente por esta modalidad en el que nuestros alumnos salen con más de 130 horas de formación clínica y de formación académica. A lo largo de lo que dura nuestro diplomado, que es un diplomado, sí, es un diplomado formativo, es un diplomado largo, pero que les asegura que van a tener los más altos estándares de calidad académica y en práctica clínica. Así es que iniciamos este sábado 13 de agosto de 10 de la mañana a 2 de la tarde, todos los sábados. Clases todos los sábados en modalidad online. Todo va a ser en línea, las clases se quedan grabadas durante todo el diplomado para que las puedan repasar, se les mandan sus PDFs, el material, las diapositivas, libros extra, por supuesto, artículos de revisión para que ustedes puedan tener esta formación totalmente profesional. Ustedes al final salen como terapeutas de biomagnetismo y de bioenergética avalados no solamente por mi institución, por la federación, sino también por la Secretaría de Educación Pública, que es la máxima autoridad en educación en nuestro país. Todo es en línea, grupo, así que bienvenidos a principiantes, bienvenidos a terapeutas que a lo mejor sean expertos en el tema, pero que no tengan un diploma o una certificación como tal o un aval académico, son bienvenidos todos a nuestro diplomado, todo se queda grabado y todo es en línea. Para los que están preguntando, todo es en línea para que ustedes puedan formarse. Y los estudiantes que quieran actualizarse también son todos bienvenidos. Y al mismo tiempo, el mismo sábado 13 de agosto, esto es por la mañana y luego por la tarde, tenemos el diplomado de tanatología clínica integral, que la próxima masterclass va a ser justamente de la importancia de la tanatología en nuestra vida diaria como herramienta de salud mental. Así es que el próximo viernes o próximo sábado yo les estaré invitando a nuestra masterclass de la tanatología como herramienta de salud mental, en donde está enfocada un poco más hacia los terapeutas que quieran tener una formación no como psicoterapeuta, porque esto lo hacen los psicólogos, por supuesto, pero sí un análogo a el acompañante tanatológico, el terapeuta en tanatología o bien el tanatólogo o tanatóloga va a tener todas las herramientas para acompañar en los procesos de duelo, en los procesos de pérdida y en todos los procesos que conllevan como tal la muerte y todos sus efectos a nivel psique. Entonces, aquí en el diplomado de tanatología, que tiene un enfoque transpersonal, que justamente es algo que nos preguntan, oye, ¿qué diferencia tiene tu diplomado? ¿Por qué es tanatología clínica integral? Porque muchos diplomados de otras escuelas u otras instituciones es mucha teoría, 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 y aquí hacemos clínica. La clínica es justamente la práctica. El estudiante practica en mi diplomado sus entrevistas, el alumno practica con pacientes todas las estrategias que vamos utilizando. Entonces aprendemos un montón de técnicas, aprendemos no solamente el formato básico de un abordaje integrativo, por supuesto, mente, alma, cuerpo y espíritu, por eso tiene este enfoque transpersonal, sino que vemos otras estrategias como la terapia breve centrada en soluciones, terapia racional emotiva conductual, en algún momento vemos todas las estrategias para los distintos tipos de duelo y demás. Esto es más para quien esté más enfocado un poquito como a la psicoterapia. Aquí son bienvenidos todos,
psicólogos, médicos, terapeutas y también personas, público en general, porque al final salen justamente como tanatólogos, salen como expertos en duelo y en pérdida y cómo hacer el acompañamiento adecuado. Ambos inician el 13, biomagnetismo y bioenergética por la mañana y tanatología por la tarde de 4 a 7, igual en una modalidad formativa, ambos formativos. Esto significa que nuestros diplomados duran por lo menos 6 meses. El diplomado de biomagnetismo pueden pedir información. Ahorita les voy a poner el link y si no, aquí arriba en la página tienen un número de WhatsApp y en todas nuestras redes sociales, acuérdense que estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y en el tan famoso TikTok. Tenemos ahí también información para todos ustedes. Así es que sean todos bienvenidos, queridos amigos. Todo es en línea, Rosy. Las prácticas son en línea y también, bueno, es que la modalidad en la que yo trabajo es muy distinta a otros maestros, hacen práctica fuera y dentro del aula. Entonces, es una modalidad interesante porque pudiera ser, ¿no? Que en línea no se puede practicar, ¿no? Claro que sí. Tengo una estrategia que hace que mis chicos practiquen dentro y fuera del aula. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes. Pueden pedir información al número de WhatsApp más 52 22 11, más 52 22 11. Ay, no me acuerdo del WhatsApp. Ahorita les digo el WhatsApp, la verdad es que tenemos ahora dos números de WhatsApp, se los voy a decir. El primero es el más 52 22 11 07 0000. Ese es un número al que pueden pedir información y tenemos otro número que también pueden pedir información, que es el más 52. Ay Dios, que es el más 52 22 24 94 09 99. Solamente los menciono por si alguien cachó los números. Repito, más 52 22 11 22 11. No les digo, estoy en Babilonia, amigos. Bueno, de todas formas, ahorita se los pongo aquí en un link directo de WhatsApp para que pidan información o bien aquí en la página le dan clic en la aplicación de Messenger y los va a mandar directamente en comunicación con todo nuestro equipo. Así es que, pues bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes. Muchas gracias a todos por estar. Les mando un fuerte abrazo, un cálido abrazo desde aquí. Que tengan una excelente noche. Voy a estar haciendo más clases como estas para que ustedes tengan esta información y que para que ustedes perfeccionen su práctica clínica con respecto al biomagnetismo. Les mando un fuerte abrazo, chicos. Gracias por compartir esta transmisión. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Un beso a todos.